una sesión, una jornada, digamos, extensiva, donde vamos a dar algunas pautas, algunos parámetros muy importantes en el momento de cómo se debe preparar un alimento, qué características se debe tener, tanto para las personas que manipulan el alimento como para las personas que también lo transportan, lo empacan, lo envasan y demás. O sea, todo lo que tenga que ver con una actividad de preparar un producto que vaya con esa orientación hacia un cliente, entonces ahí es donde tenemos que tener en cuenta esas BPM. Entonces, inicialmente, pues para tener en cuenta muchos de estos aspectos, que esta guía que vamos a revisar, yo se las haré llegar a ustedes también para que la tengan o la puedan imprimir y la tengan dentro de su carpeta, ¿no? Que normalmente la llamamos carpeta de BPM o carpeta de buenas prácticas o carpeta de manipuladores, como se la quiera tomar, porque empresas existen de diferentes formas, de diferentes cortes. Hay unas que tienen unas orientaciones exclusivas en la preparación de alimentos y otras que son muy pequeñas, comerciales, y hay otras que pueden ser de la casa, o hay hasta esos famosos carritos que venden en la calle, que ellos también tienen que ajustarse como un proceso de capacitación o cualificación. Entonces, en este caso me voy a permitir como presentar mi pantalla para que ustedes puedan tener alguna referencia de lo que vamos a mirar el día de hoy. Entonces, en este caso, pues vamos a mirar todo lo pertinente a las buenas prácticas de higiene y manipulación de alimentos. Mi nombre es Fabio Camilo Gómez, pertenezco pues como al proceso de la Universidad Mariana, soy docente, trabajo con la parte de mecatrónica, pero pues dentro de mi formación soy ingeniero agroindustrial certificado, también soy consultor y más que ese proceso he venido como articulado en el sector productivo, en el acompañamiento de todas esas prácticas higiénicas que se deben desarrollar para mantener un ambiente agradable o saludable. ¿Por qué coloco esto convenio a Copicena? Porque el certificado que les voy a entregar a ustedes, que va a salir desde este proceso de capacitación, viene o sea, desde Acopi, para que ustedes también sean conscientes de que o sea, hay un respaldo con respecto a este proceso de capacitación. Entonces podríamos empezar a hablar como de algunas partes de introducción. Muchas de estas informaciones, pues hay un texto que lo que vamos a trabajar es algunas, las voy a pasar como por muy alto para que ustedes después tengan esa alternativa de poderlo revisar. Pero me dice que las BPM son principios básicos y prácticas generales de higiene cuando se prepara, se elabora, se envasa, se almacena, se transporta o se distribuye un producto o un alimento con fin de que sea para consumo humano. Y lo que buscamos es garantizar que el producto cumpla con unas características o unas condiciones sanitarias buenas, eficientes, que el producto no vaya a generar riesgo hacia el cliente. Muchas veces yo le digo que a todos los manipuladores que usted cuando esté preparando un alimento tiene que ser consciente de que esa preparación va a ir orientada hacia generar un alimento que sea tan bueno y tan seguro que usted tiene que prepararlo con la convicción de que ese alimento lo va a consumir o sus padres o sus hijos, ¿cierto? Por eso es importante que lo tengan en cuenta estos aspectos. Ahora, existe una norma legal, un marco legal a nivel internacional que nos habla sobre el proceso de la manipulación de los alimentos. Y cada alimento tiene unas características que no va a generar riesgo hacia el medio ambiente o hacia el ambiente. Entonces podemos encontrar diferentes resoluciones, pero normalmente, o sea, en la actualidad se está trabajando en la resolución 34 del año 2013, que donde me da todas las disposiciones para tener un área o un lugar de preparación de alimentos. ¿Y quién lo genera esto? El INVIMA, que es el Instituto Nacional de Vigilancia por Medicamentos y Alimentos, que son, en este caso, personas de INVIMA les van a llegar en algún momento al lugar de trabajo y le van a decir, bueno, cuéntenos sobre su proceso de capacitación en inocuidad. Entonces usted tiene que saber, por ejemplo, qué norma está amparando en los procesos de manipulación de alimentos, que es la 2674 de 2013. Eso es como para que lo tengan como referente.
¿Qué esto dónde aplica? Aplica a todos los ámbitos de donde hayan personas que fabriquen, procesen, preparen, almacenen, transporten, manipulen alimentos y también materias primas e insumos. O sea, tiene un campo de aplicación muy amplio. Vamos a mirar algunos términos para que ustedes los vayan a ir apropiando. Cuando usted habla de preparar alimentos o de ser un manipulador, usted lo que va a llegar es a presentarle a un cliente un alimento, ¿cierto? Que este tiene que tener unas condiciones. En primer lugar, la inocuidad. O sea, es un término muy general que se habla en la industria de los alimentos, en la parte agroalimentaria, en la parte de la preparación, que así sea unas papas que yo vaya a preparar, o una salchipapa, una hamburguesa, una comida de mayor, digamos, de mayor complejidad, ¿cierto? Y son alimentos preparados en la mesa, o sea, para la mesa, pero hay otros que también se preparan y se almacenan como unas papas fritas que usted las guarda en un estante y se permanecen ahí, o una gaseosa, un agua y todo eso. La inocuidad en realidad, pues podemos decir que es el concepto de inocuidad es que hace referencia a la garantía que tiene un alimento para no causar daño a una persona o cuando lo prepare o cuando lo consuma, ¿cierto? Entonces, en términos generales, podríamos decir que la inocuidad es un alimento seguro. Por eso cuando uno le dice, usted prepara alimentos con inocuidad, y eso es lo que nosotros hacemos cuando visitamos restaurantes y les preguntamos al personal manipulador. Yo les pregunto, bueno, dígame qué es inocuidad o qué es la inocuidad para usted. Entonces ya la gente dice, la inocuidad es la garantía de generar un alimento seguro. Y esa garantía tiene que ver con factores generales, o sea, son factores del ambiente. Y aquí viene una pregunta que muchas veces uno las hace, es decir, bueno, ¿usted sabe o entiende por qué se daña un alimento? Y muchas veces pueden haber, no sé, respuestas que vayan orientadas que un alimento se daña porque hay microorganismos, porque está mal empacado, porque lo dejan en lugares que no son los óptimos. Y entonces ahí empieza a haber como ese inconveniente del ejercicio de la inocuidad. Pero pues en realidad lo que uno busca es que el alimento o tiene que tener la consideración de que un alimento se daña es porque tiene agua, que es esa actividad acuosa, es esa cantidad de agua disponible que está dentro de un alimento que me va a permitir la proliferación de microorganismos. O sea, si un alimento tiene agua, ahí téngalo por seguro que es un alimento que se daña. Y es un alimento que si el cliente lo consume y el alimento viene contaminado, el problema es para el cliente y posteriormente una demanda o cualquier situación, esto va a afectar prácticamente al cliente y al local, a la empresa o como lo quieran tomar. Aquí vienen unos conceptos porque uno les dice, bueno, ustedes son manipuladores de alimentos, entonces, ¿qué será un alimento? Entendamos el concepto de alimento. Un alimento es un producto natural, artificial, preparado o no, que al ser ingerido aporta nutrientes para el desarrollo de las funciones biológicas. Además, también aporta energía. Entonces, todo lo que usted consume, el cliente consume, se lo considera un alimento. Y este alimento, si no está muy bien preparado, es un riesgo para el cliente. ¿Cuántas veces hemos consumido alimentos que no sabemos la procedencia y llegamos y tenemos problemas gastrointestinales, diarreas, vómitos, náuseas, dolores abdominales y te empezamos a recordar dónde fue ese foco de contaminación y por qué nos pudo haber presentado? Entonces este decreto nos genera unas características o unas definiciones que tenemos que considerarlas también porque nos habla de que existen alimentos que pueden ser adulterados, aquel que se le ha sustraído, adicionado, reemplazado, disimulado cualquiera de sus componentes de manera fraudulenta. Y a veces sucede como en los restaurantes, ¿cierto? En estos lugares de comida rápida donde a veces el alimento se empieza como a deteriorar, a dañar y entonces llegan y dicen, no, apliquémosle sal de nitro para cambiarle el color, apliquémosle un saborizante o pongámoslo en limón
o apliquémosle bicarbonato. Y hay otras prácticas que usted puede adulterar un alimento y lo que está haciendo es un daño como para el cliente. Y de aquí viene un alimento alterado, entonces ya es alimento que a veces sufre degradación parcial o total de los constituyentes. ¿Qué sucede, por ejemplo, en muchas cocinas, en muchos restaurantes cuando encontramos este producto o una imagen parecida a esto? Lo que dicen es cortémosle la parte mala y dejémosle lo bueno y que el cliente no se va a dar cuenta. Pero estamos haciendo un mal para nuestro concepto y donde lleguen a generar o se lleguen a dar cuenta que usted está utilizando un alimento alterado, el problema es para usted y para la empresa. Los alimentos contaminados, por eso uno hace como esos rastreos y a veces llegan quejas, vea, yo consumí un alimento en tal parte y resulta que me salió vencido, con un mal sabor, con un mal olor y tiene esas características, automáticamente te cae salud pública, ¿cierto? Y te puede sellar el negocio, te puede cerrar el local, el restaurante, tú lo quieres, la fábrica por esa situación. Existen alimentos contaminados, son aquellos que tienen sustancias extrañas, diferentes como a las permitidas. O sea, un alimento que tú lo vendas y que te sepa o que tenga un sabor a límpido, que tenga un sabor a jabón, que tenga un olor a perfume, que venga con un diente, una lata, una pelusa, un cabello, un anillo. Bueno, ahí sería bueno. Pero cuando venga con cualquier situación diferente, que sea física, química, o biológica, pues entonces estamos hablando de un alimento contaminado. Por eso, para evitar este tipo de alimentos, lo que debemos es identificar dónde lo voy a trabajar, cómo lo voy a manejar cuáles son esas prácticas que yo debo hacerlo. Es por eso que se lleva el ejercicio de las BPM. Existen unos alimentos fraudulentos, entonces cuando se expenden, se envasan, se etiquetan con nombres diferentes, entonces esto puede ser un riesgo también para la empresa, ¿no? Que uno diga, yo quiero pollo y que en realidad le den un pollo de esta forma, que tiene el mismo nombre, o que usted le diga, vea, esta es una salsa, no sé, pongámosle un nombre, una salsa tártara, y resulta que es mayonesa que le aplicaron limón. Entonces, eso estamos dando un alimento fraudulento. Dentro de las características de los alimentos existen diferentes formas, o sea, dependiendo de la cantidad de agua que esté presente, requiere unas condiciones de trabajo en cuestión de tiempo, en cuestión de proceso, en cuestión de almacenamiento, en cuestión de envase o de expendio. Y entonces existen los alimentos perecederos, los cuales necesitan trabajarse lo más pronto posible, los que tengan agua, los que vengan, que tengan carnes. Entonces, cuando estamos hablando de un lugar, ¿cierto?, de preparación de alimentos, como requisito mínimo debemos tener una nevera o un congelador, porque ahí es donde yo voy a tener mis productos almacenados y que van a tener una característica de calidad. Y lo de buenas prácticas de manufactura o de manipulación, en este caso, son todos los principios básicos que tienen que ver con manipulación, elaboración, preparación, envase, comercialización y distribución de alimentos para la persona, ¿cierto? Cuando yo voy a trabajar un proceso de limpieza y de desinfección, perdón, un proceso de inocuidad, debo tener la primera práctica que es muy importante para los alimentos. En este caso se conoce como una limpieza. ¿Qué es la limpieza? Es ese proceso de remoción que ustedes hacen dentro de su área de trabajo. O sea, el día de mañana, cuando vayan a preparar, ustedes ya no van a llegar y limpiar cualquier sitio, sino que ya van a tener en este caso una orientación, ¿cierto? De cómo se debe limpiar un área de trabajo. Y limpiar es esa remoción que puede ser mojada o en seco, con el fin de remover sustancias extrañas de cualquier cuerpo o del alimento mismo, ¿cierto? Usted puede limpiarse las manos, se las lava. Usted puede limpiar la fruta o puede limpiar la superficie, puede limpiar una olla, puede limpiar un plato
removiendo todas las impurezas y lo que es extraño a la superficie. Y usted lo hace ¿cómo? Con un trapito, muchas veces, si estamos sobre una mesa, cuando llegan los clientes, usted llega y les va a limpiar la mesa, ¿cierto? Y el cliente lo primero que le dice es, venga, por favor, me limpia, que esto está sucio. Y suciedad ya es esa identificación de aspectos negativos frente a una superficie. Entonces, lo que debemos hacer es limpiar todo lo que nosotros tenemos o donde vamos a tener contacto con el producto. Y por eso la persona que va a manipular debe tener también esa condición de limpieza. Posteriormente, viene el proceso de desinfección y descontaminación. Es un proceso físico-químico biológico que se hace sobre las superficies de contacto con el alimento con el fin de destruir microorganismos que pongan en riesgo a la salud. ¿Y cómo nosotros lo destruimos? Entonces es identificar, generar unas dosificaciones de hipoclorito, de cloro, ¿cierto? Con agua para poder destruir y desinfectar. Entonces usted desinfecta, ahorita que es muy tradicional con esto de COVID, uno tiene que desinfectar superficies, baños, todo donde haya contacto de las personas. El alimento también es susceptible de microorganismos, entonces hay que desinfectarlo. Pero esa concentración va dependiendo de la superficie o de qué es lo que quiere descontaminar. Otras personas utilizan vapor, utilizan otros químicos como agua oxigenada, vinagre, peróxido, y bueno, que es como lo permitido, pero normalmente se debe trabajar un amonio cuaternario o una solución clorada que es cloro, ¿cierto? Que es el límpido, o todas esas presentaciones que vienen. Y usted después de haber limpiado la superficie viene y hace la desinfección, o sea, introduce un trapo húmedo o tienen en forma de aerosol, de spray, hace la aspersión, deja un momento en reposo que haga la acción desinfectante y después de 5 o 10 minutos vuelve a remover eso con agua con agua o con trapo y lo que hace es remover esa cantidad de cloro. ¿Por qué? Porque a veces queda un olor característico, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que uno llega a un restaurante y uno coloca la mano y le queda un aroma desagradable, es porque han desinfectado, pero no removieron, no, o sea, no enjuagaron. Y eso mismo se hace con los platos, con los recipientes, con las cucharas, con todo lo que tenga que ver el cliente, perdón. Aló. Aló. Andrés Cárdenas. Andrés Cárdenas. Sí. No. Pásele el computador y el cable. Bueno, ya nos vemos. Chao. Entonces ese sería como el proceso, ¿cierto? Existen dentro de las áreas de preparación de alimentos, existen plagas o pueden existir vectores que de alguna forma van a dañar el producto. Cuando hay comida es muy llamativo para que lleguen hormigas, para que lleguen arañas, para que lleguen insectos, para que lleguen roedores, para que lleguen aves. Entonces es muy importante después de preparar un alimento también hacer la respectiva desinfección, limpieza, para evitar la proliferación de estas plagas, porque una vez que llega eso le genera una infestación y lo que se busca con la inocuidad es garantizar, porque estos animales llevan microorganismos que contaminan el producto. Por eso es importante sacar la basura antes, los recipientes dejarlos siempre cerrados, mantener procesos de cuartos fríos, limpiar las superficies donde haya caído aceite. Ustedes se dan cuenta, no sé, los carritos que venden salchipapas afuera, perros, hamburguesas, pinchos, ellos, ellos a veces los lavan, los limpian, pero no le hacen todo el proceso que en realidad se necesita. Entonces, ahí se empiezan a generar problemas de infestación. Aló, perdón.
Eso, Cárdenas, Cárdenas, sí, Cárdenas. Ah, bueno, 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 listo. Ok, claro. Entonces es evitar que exista proliferación y multiplicación de plagas que se nos pueden presentar en los lugares. Y cuando una de estas me aparezca en un alimento, que me aparezca una pata de una cucaracha, que me aparezca un ala de mosco, eso ya se considera un alimento deteriorado, dañino, ¿cierto? Contaminado. Y ustedes saben que estamos en una sociedad donde el voz a voz es muy fuerte. El día de mañana que alguien le diga, vea, es que yo fui a comer y me salió esto, eso se multiplica y la gente ya no vuelve. Y entonces estamos exponiéndonos a perder clientela a causa de un proceso de mala manipulación. Por eso es una invitación, en este caso, de sensibilización, donde ustedes tienen que identificar todos esos aspectos que van orientados hacia la manipulación de los alimentos. Otra característica que uno puede identificar es como o sea, el significado de que es un restaurante o establecimiento gastronómico, que aquí destinan, o sea, aquí entran bastantes restaurantes, bares, comederos y demás, porque nos dice que es un establecimiento fijo destinado a la preparación, servicio y expendio de consumo de alimentos. Así que si yo tengo esa noción de ser un bar, pero ya estoy generando un alimento ahí mismo, ya se puede llamar puede ser un gastrobar o un restaurante bar, ¿cierto? Porque ya se empieza a tener esa característica de preparar. Y si lo va a preparar, no va a ser el mismo DJ, no va a ser el mesero, tiene que tener una persona específica que me genere ese proceso de transformación, que tenga como esa experiencia, que tenga esa trayectoria, que sepa desarrollar el producto que yo empiezo a ofertar, que puede ser muy sencillo o puede ser muy grande, ¿sí? Pero tiene que tener en cuenta esas condiciones. Hay otros tipos, que lo que son expendios de alimentos, fábricas y demás. Y cuando ya hay alimentos que van para consumo y para comercialización por fuera, pues ya se necesita tener un permiso sanitario, una notificación, un registro, porque uno no sabe quién es el que lo está consumiendo ni tampoco quién lo está produciendo. ¿Los alimentos generan un riesgo a la salud? Sí, que pueden ser alto, medio o bajo. Entonces, se definen por la probabilidad de contener microorganismos patógenos y la favorabilidad del alimento para su crecimiento. Entonces, tenemos que pensar qué tipo de alimento vamos a preparar y cómo lo vamos a desarrollar, ¿no? O sea, qué tipo de riesgo vamos a manejar. Si son productos a base de pollo, leche, huevos, carne, que tienen mayor agua, que ustedes ya les comentamos que tienen actividad acuosa muy alta, pues estos productos van a tener mayor problema, ¿cierto? Bueno, esto es como la parte de los registros y las notificaciones. Estos son los tipos de alimentos que presentan menor riesgo, o sea, dulces, panela, azúcar, miel, chocolates, granos, productos de panadería, vinagres. Y esto es lo que nosotros buscamos, es en mantener un hogar, un lugar de trabajo. Miren, por ejemplo, esto que se puede presentar, desórdenes en la cocina, los famosos pañitos, ¿no? Pañuelos que se utilizan, eso tienen que tener en cuenta, las franelas, las toallas, que a veces las utilizan para limpiar, para matar moscos, para secarse el sudor, para hacer cualquier otra característica y siguen utilizándolo en la cocina. No, hay que tener un lugar definido. Si voy a utilizar salsas, en este caso, los recipientes bien organizados, porque eso hace parte de la higiene y la inocuidad. Los lugares, a veces se trabajan los dispensadores de salsas, que esas salsas que a veces quedan copadas, apelmazadas, regadas, manchadas, que es porque el cliente a veces no lo sabe utilizar. No, unos objetos son los del cliente, las salsas para el cliente, y otras son las que yo estoy preparando para mí, o sea, mi área de trabajo. Entonces yo tengo que tener, no como en lo que estoy presentando, sino como se puede vislumbrar.
Estos son características importantes de higiene. Mientras usted tenga un ambiente lo más agradable posible, está cumpliendo con ese requisito de las BPM o de la manipulación. Y lo que vamos a encontrar en este caso, sí, entonces dentro de las prácticas es evitar la famosa contaminación cruzada. Cuando ustedes vayan a preparar el alimento, tienen que darse cuenta cómo lo van a hacer y cómo está distribuido en el espacio, de tal manera que no vaya a haber cruce de información o cruce de producto o que simplemente no del producto, con los recipientes. A veces utilizan un recipiente, lo dejan ahí, están preparando y vuelven a utilizar el mismo recipiente que ya había estado contaminado sin haberlo lavado, desinfectado. O puede ser el mismo manipulador, señores. La persona que va a manipular un alimento no debe salir del área de trabajo con la bata o con el traje que está preparando alimentos para el baño. Porque cuando hacen ese desplazamiento al baño, ahí usted se va a tener o se va a encontrar con una contaminación cruzada, porque va a ir a recibir eso y vuelve al área de trabajo. Si vamos a desarrollar una práctica que necesitamos por obligación salir, entonces nos quitamos nuestra bata, ¿cierto? Dejamos nuestra cofia, nuestro tapabocas, que es del área, y me pongo y salgo al área de preparación, al baño, lo que sea, y vuelvo. Me lavo las manos, me desinfecto y puedo entrar al área de preparación. Entonces, miren que esto hace que ya cualquier persona no ingrese al área de preparación, porque ya son responsables de la inocuidad del alimento. Entonces, tienen que tener en cuenta, porque existen muchas fuentes de contaminación física. Cuando ya se tienen productos extraños dentro de un alimento, qué desagradable que uno vaya y le salga un cabello, que le salga un objeto que no es del producto, que uno diga, hey, ¿qué pasó aquí? ¿Cierto? ¿Por qué me salió me salió una colilla de cigarrillo o me llegó una etiqueta de un licor o me llegó una tapa de una cerveza? Bueno, cualquier otro, ¿sí? Esos son contaminaciones físicas que tiene el producto o química cuando hay presencia de compuestos como jabones, lubricantes, detergentes, límpidos y grasas, etcétera. Entonces, por eso tienen que ustedes tener siempre lo que son ya el área de preparación destinada a la preparación. No debe haber ningún otro producto que no sea de ahí. A veces tienen la gente la costumbre, cuando el área no es muy grande, de tener pinturas, de tener perfumes, de poner maletines, y esto puede generar un proceso de contaminación. Por eso ya con esta capacitación es empezar a sensibilizar y decirles, cuidado, que ya al preparar un alimento es de alto riesgo. O sea, en la casa nosotros somos conscientes que usted llega, acaricia el perro y está preparándose un sándwich, va al baño y sigue consumiendo el sándwich y sobre todo. Pero ya con el cliente es cosa seria, porque usted no sabe si el cliente tiene un intestino, uno porque ya se conoce, pero no sabe cómo el cliente reaccionará frente a una situación. Hay clientes que a veces les disgusta tanto una contaminación que ellos se levantan, dejan tirando, no le pagan, le arman problema y mejor dicho, se arma como la hecatombe. Por eso hay que tener siempre mucho cuidado en ese proceso. La contaminación microbiológica se da por microorganismos que son tan pequeños que no se pueden apreciar, que están en la baldosa, que están en el mesón, que están en las paredes, en el techo, en el suelo, en las suelas de los zapatos. Y por eso hay que tener esas prácticas. O sea, siempre que uno ya va a identificar el ejercicio de preparación, no vamos a hacer como la señora que vende la salchipapa en la calle o en la esquina, ¿no? Que cogen las monedas con la mano, luego te cogen el tomate y lo rayan ahí mismo y se rascan la cabeza y bueno, todas esas prácticas no se deben hacer en el área de preparación, porque el cliente cuando va a consumir un alimento, ojo, lo primero que uno hace, y yo creo que ustedes también lo hacen, es mirar dónde están preparando lo que usted va a pedir. Uno cuando le pasan la carta de alimentos, uno no mira de una qué es lo que tienen, uno voltea a mirar quién es que lo prepara y quién le está ofertando.
Y si uno se da cuenta de que puede ser allá en el fondo un ambiente agradable y demás, entonces uno dice, ah, bueno, hagámoslo. Eso sí muy importante, porque los microorganismos pueden estar en cualquier parte, en las heces de los insectos, de los animales. Esto es importante también tener en cuenta, no deben haber insectos dentro de un área de preparación. Que los moscos, que las arañas, las hormigas, no, esos son vectores que te van a afectar un alimento. Y puede ser que alguno de ellos tenga un microorganismo muy nocivo, o cuando vayan las personas, o sea, ustedes saben que en un baño se encuentra la mayor suciedad posible. O sea, las personas van, orinan, hacen sus necesidades, se escupen, se suecan el sudor, hacen prácticas y eso empieza a almacenarse dentro del área. Y si yo soy la persona que entro y salgo a preparar el alimento, puedo llevarme alguno de estos vectores. Puedo, una salmonela, uno nunca sabe, una, ¿cómo se llama este otro producto? Este otro microorganismo, una bacteria, la Una E. coli. una E. coli, ¿cierto? Entonces, eso hace parte como de ese proceso de las malas prácticas y nosotros lo que debemos es evitar a todo momento ese proceso. ¿Que cómo se clasifican? Existen bacterias, hongos, levaduras, moho, ¿cierto? Que a veces se presentan por las malas prácticas. Algunos restaurantes yo he visto que llegan y dicen, sacan un pedazo de carne, lo que sea, y vuelven a guardar, vuelven a sacar, siguen y vuelven a guardar. Y en eso de estar generando este proceso le están haciendo una contaminación cruzada. Y entonces las prácticas es, si usted va a sacar un producto, hay que consumirlo en su totalidad. O lo que hagan es, cuando van a preparar, no sé, una especie de pizza, lo que sea, tener diferentes recipientes que usted sabe la medida que va a sacar para el cliente. O a veces estamos fritando papas y entonces fritan en cantidades, venden una porción y el resto se queda ahí, guardemos. Y ese guardado ya empieza a generar daños o deterioros en el producto. Lo que el cliente quiere a satisfacción es que el producto salga fresco, crocante, instantáneo, que uno diga, sí me están tratando como, porque que a uno le pasen un producto frío, qué maluco. Entonces, vamos orientándonos hacia esas prácticas, ¿no? Pueden existir virus, parásitos y demás. Los microorganismos se van multiplicando cada 15 minutos, cada 30 minutos, entonces vienen, bueno, vienen hasta los microorganismos ya desde las materias primas. Usted a veces llegan y dicen, me estaban diciendo el otro día que quieren poner un lugar para preparar papa, ¿cierto? Entonces decían, nosotros traemos la papa, la lavamos y hacemos todo. No, usted la lleva, está llevando contaminación porque usted no tiene el área adecuada. Hágalo eso en la casa, prepárelo, adecue el producto y ya llévelo en recipientes, en cajitas para que usted no esté allá generando ni basura, ni pelando, ni haciendo todas esas prácticas, sino que ya tenga como su orientación. Ah, que voy a preparar, no sé, una pizza. Entonces yo ya tengo los recipientes y ya están hechos. No estoy ahí ni cortando ni picando, sino que la manipulación va a ser lo mínimamente posible, ¿cierto? El medio ambiente, o sea, las corrientes de aire, los baños cercanos al área de preparación son muy importantes. Los pisos, paredes, techos y exteriores. Por eso, cuando en lugares que, digamos, se van a preparar y no son los adecuados para preparar, a usted le dicen, vea, usted ponga una lámina de acero inoxidable que perfectamente usted la puede estar limpiando, porque como está fritando el aceite, se trata también de evaporar y se empieza a adherir sobre las superficies. Y a veces no lo tienen en cuenta y solamente se centran en el mesón, en el mesón y en el mesón. Y va pasando el tiempo y se dan cuenta que se genera una capa amarilla, pegajosa, ya que da mala impresión. Entonces, estos instrumentos o todo el entorno hay que estarlo limpiando y desinfectando. O sea, hacerle esa práctica como ejercicio. O sea, ¿yo qué les digo?
Cuando se contrata a un manipulador de alimentos, no solamente es para que manipule y elabore, sino que mantenga la inocuidad, o sea, que tenga esas características adecuadas del entorno. Entonces, si voy a empezar mi proceso de producción, debo limpiar y desinfectar superficies y dejarlas adecuadas. Y termina mi proceso de producción y tengo que volver a limpiar y desinfectar para dejarlas limpias para la siguiente sesión. Eso es lo que tenemos que identificar, darnos cuenta qué tipo de piso es, si existen sifones, alcantarillas o lugares donde puedan albergarse todos estos microorganismos. Porque cuando estamos hablando de preparación de alimentos, hay agua. O sea, eso es de, digamos, requisito. Siempre tiene que haber agua potable para limpiar, desinfectar, lavar. Y el agua empieza a salpicar, empieza a introducirse sobre regiones recónditas, cae al piso y a veces no se pone cuidado, pero ya esa agua y con el calor del ambiente me va a generar ya la proliferación, o sea, es un ambiente adecuado. Los microorganismos donde hay agua y está calientico y tienen nutrientes, vea, se reproducen fácilmente. Y si cayó cualquier producto, debemos ahí mismo limpiarlo, ¿cierto? Desinfectarlo y hacer todo el proceso normal. Hay veces que venden hervidos. Entonces, el hervido es un alimento, es un jugo, ¿cierto? Porque a usted le dicen que dentro de la categoría de alimentos también pueden estar las bebidas, porque aportan energía y está hecho a base de jugo y le echan canela y lo ponen a hervir y le ponen azúcar y a veces se riega una gotica y eso ¿qué pasa? Se empieza a generar una proliferación. Entonces, hay que tener cuidado con esas características, ¿cierto? Materiales, empaques, botellas, todo eso tenemos que darle un buen uso o un buen trabajo. Ahí nos habla la resolución sobre un plan de saneamiento y ese plan de saneamiento es un documento escrito el cual ustedes deben manejarlo. O sea, es una cartilla que se podría tener donde a usted venga a especificar cuál es el procedimiento para limpiar y desinfectar, cada cuánto lo hace, qué registros lleva y cómo lo está monitoreando. No sé si ustedes han entrado, por ejemplo, a Mr. Pollo y a veces uno encuentra una tablita al lado de los baños que dice limpieza y desinfección realizada por tal persona, fecha y hora. Eso garantiza que el ambiente de un baño que es público, que hay bastante contaminación, se mantiene adecuado. O ya solo a las papas. Ajá. Y entonces vienen, ¿cómo se llama? Vienen planes dentro del plan de saneamiento, tiene 4 programas que hay que conocerlos. El primero es de limpieza y desinfección, o sea, hay que limpiar, desinfectar superficies y hacer todo este proceso que va orientado como hacia la limpieza. El otro es el de manejo de residuos sólidos, o sea, hay que saber identificar dónde voy a colocar, porque ya un alimento es un material de descomposición. Y si yo dejo por ahí una cáscara, dejo por ahí algo regado sobre los recipientes, eso se me empieza a acumular y a veces no sacamos la basura, como dicen, diariamente, sino dejan 1, 2, 3 días. Y eso después, si hay alimento, se riega, se descompone, se fermenta y genera malos olores, bacterias y todo lo que vaya detrás de ese proceso de contaminación. Tenemos lo que es el control de plagas, o sea, siempre hay que tener una empresa que te garantice que ha hecho un proceso de desinfección. A veces llegan y les dicen a los establecimientos, muéstrenle su programa de plagas, su control. ¿Cada cuánto vinieron a hacer, no sé, una desinfección o a un monitoreo o colocar unos cebos? Porque puede ser que de la calle se meta un rata, un ratón, y eso es importante tenerlo, o sea, que uno pueda registrarlo, ¿no? A veces, como estrategia, los mismos restaurantes ponen en la Cámara de Comercio, ponen el registro de BPM y ponen el de control de plagas. Entonces uno llega y dice de lleno, este sí tiene control. Entonces me está garantizando a mí que está siendo potable, que está siendo inocuo. Y el otro es el suministro, abastecimiento de agua potable. No es ir a traer ya agua del
grifo del baño, tiene que contar el área de preparación con su propia agua. Si no la tiene, entonces tiene que haber un sistema de un botellón o un sistema donde yo haga esa práctica, porque yo debo lavarme las manos después de manipular un alimento. Si se regó o si yo tengo que lavar los platos, van a ser en la misma área de preparación, en el mesón o en el lavaplatos, como se llama. Y eso debe tener un suministro de agua, porque yo debo saber con qué agua lo estamos trabajando. Normalmente, o bueno, gracias a Dios, nuestra ciudad tiene una planta de potabilización que es muy buena y el agua tiene una alta calidad. Pero no obstante, es importante conocer qué tipo de agua te llega a la llave cuando en caso de que no hay. Entonces hay restaurantes o lugares de preparación que dicen nosotros tenemos tanque de reserva y vaya a ver ese tanque de reserva y eso hay renacuajos, eso es verde, entonces no es un agua adecuada. Lo que se debe hacer es un proceso de limpieza y también considerar la desinfección, porque eso es lo que estamos haciendo. A veces a usted le preguntan con qué tipo de agua está haciendo el hervido o el jugo o cualquier producto que usted vaya a presentar. Y uno dice, utilizo agua de la llave. Algunas personas no lo miran muy bien, no es muy bien visto, pero si usted demuestra que tuviera un botellón de agua para poder, o sea, para poder identificar que usted prepara con agua tratada, entonces va a tener que eso dicen, es que eso se hierve. Pues sí, nosotros lo sabemos, pero a veces el cliente no lo entiende, no lo comprende. Que eso hirviendo mata bacterias, no, nosotros debemos ser conscientes de ese proceso de potabilización. Entonces, estos son 4 programas que se deben conocer, se deben manejar y se deben estructurar o conocer. Entonces, ya en la semana, pues lo que le decía a Cristian, yo tengo ahí de pronto unos modelos para mirar cómo lo podríamos ajustar para que ustedes lo puedan tener, o sea, que eso o yo lo puedo como buscar, cómo hacer un limpieza y desinfección o un formato. Bueno, yo tengo por ahí unos. Y hablemos de los manipuladores como tal, que es una persona que interviene directamente con las actividades de envase, preparación, almacenamiento, transporte y demás. Para poder tener el manipulador, inicialmente lo que yo le decía, tiene que tener 2 características. Uno, un estado médico y en este caso una certificación médica que le diga que la persona está en buenas condiciones para poder manipular. Por eso cuando uno va donde un médico le dice, vea, necesito un certificado y te lo hace. Pero pues yo también debo tener la garantía de que la persona está bien. Entonces, normalmente los médicos te mandan a hacer un examen coprológico y entonces tú llegas y le dices, vea, y te dicen, no, es que usted tiene parásitos y te mandan a desparasitar. Entonces, si uno va a hacerse esto, pues normalmente dígale, vea, necesito desparasitarme, ¿qué tomo? Entonces te mandan trimetropin, albendazol o mebendazol, o están esas que son como 2 pastillas que uno se las toma y mejor dicho, le mata todos los parásitos que tenga, o metronidazol, cualquiera de estas, usted toma y ya se siente como, ya no va a tener una carga microbiana o bacteriana en usted. Y esto lo hace ya una persona apta para manipular. Entonces, el médico le dice, el señor fulanito es adecuado para manipular alimentos y se anexa el examen de salud o el examen tal. Que esto cada 6 meses uno debe estárselos tomando. Y posteriormente debemos tener el certificado de educación y capacitación bajo las necesidades de la empresa o de la planta o del negocio, que este es el que nosotros lo certificamos a partir de que ustedes están tomando este curso, porque miren que ustedes ya tienen entonces nociones de cómo preparar un alimento y cómo lo debe tener. Entonces, por eso dice, debe cumplir los 2 requisitos, contar con una certificación médica y que es apto y por lo menos que este examen debe ser una vez al año. Y demás, o sea, ojo, si una persona presenta riesgos de enfermedades epidemiológicas, clínicas, de diarrea, vómito, lo que sea, hay que comunicarlo porque usted en ese momento no se encuentra en condiciones para manipular. Entonces, ¿qué nos dice la resolución?
Me dice que el personal manipulador debe tener medidas de protección, una dotación o una vestimenta que sea de color claro. ¿Por qué claro? Porque prácticamente ahí está mostrando que no hay suciedad en usted. Sin botones, sin cierres y preferiblemente ubicados en la espalda, pues ahora a veces tienen las famosas pijamas, ¿cierto? O una bata, pero bien elaborada, de tal manera que usted pueda manipular, se sienta bien y que pueda manipular. No va a tener bolsillos porque no vamos a estar guardando llaves, celulares, monedas, no, debe ser completamente lisa porque usted está en un proceso de manipulación, no está ni siquiera ni en chat, ni buscando, ni cogiendo, nada. O sea, debe concentrarse en este proceso. Debe tener un gorro que le cubra el cabello completamente, o llámese cofia, que le tape completamente. El protector nasobucal, ahora ya todos estamos, ¿cómo se llama? Destinados estamos a trabajar pues este implemento, ¿no? Un tapabocas. Pero pues el tapabocas para manipular no es así, ni tampoco sin la nariz y estoy respirando, no, debe ser completo porque aquí evita que la persona se convierta en un vector para los demás. Usted no sabe si, no hablemos desde el COVID, pero usted no sabe si usted tiene una gripa, si está resfriado, si tiene alguna alergia, algún síntoma que pueda afectar el alimento. Entonces a eso hay que tener también como una noción de esa manipulación. Usar calzado cerrado, antideslizante, porque a veces se puede resbalar. Debe ser, si es necesario utilizar guantes, pues los utilizan. Y dentro de los manipuladores, o sea, eso sí tienen que tener unas prácticas higiénicas. Así prácticamente debería estar un manipulador, ¿cierto? Completamente hermético para poder garantizar un alimento seguro. Acá tenemos que hablar sobre un plan de capacitación que dice mínimo 10 horas anuales. Se lo puede hacer cada 6 meses, 5 y 5, o cada 3 meses, 3, 3, 3. Bueno, eso ya es dependiendo como de las características. Y para garantizar, tiene que tener unas medidas y prácticas higiénicas, o sea, esmerada higiene personal. Debe lavarse las manos con agua y jabón antes de comenzar el proceso. Mantener uñas cortas, ojo con esto, uñas cortas, limpias y sin esmalte. No es que yo soy mujer y me gusta andar. No, un manipulador no puede tener eso. Donde a usted lo miren, alguien de INVIMA, que usted está manipulando con esmalte, a usted lo pueden sancionar. Es que yo en la casa lo hago, pero es que es en su casa. No, acá estamos hablando es para un cliente. No tienen que tener anillos, ni aretes, ni joyas, ni otros accesorios, ni piercing, nada. O sea, la persona debe estar es completamente limpia y bien adecuada. O sea, las manos bien lavadas, desinfectadas. Ahora que tenemos esa práctica del alcohol, a cada momento estarnos como desinfectando, pero pues ojo, que el alcohol no puede llegar a un alimento. O sea, yo no puedo echarme alcohol y tocar un alimento porque lo estoy contaminando. Si en caso de utilizar lentes, asegurarlos como a la cabeza, no comer, no masticar, la costumbre que estamos manipulando y estamos probando. No, no se debe hacer eso. No masticar chicles, no beber dentro del área de preparación. Si alguien ingresa al área de preparación, que normalmente eso sucede en los restaurantes, uno entra y le dice, ve, hay este pedido. Yo estoy entrando y ya estoy contaminando. No, hay una barrera y yo tengo que pedirlo desde acá, porque ya esa área de preparación debe ser sagrada. O sea, ninguno tiene que estar revoloteando por ahí ni nada por el estilo. Prácticas higiénicas, ya dijimos, usar ropa, una ropa adecuada para el trabajo y otra para la calle, ¿cierto? A veces llegan los manipuladores y se quitan su chaqueta, quitan la blusa y se ponen su bata que está en el área de preparación. Y si ya terminan, la saco, la guardo, la meto en el bolso, la llevo, la lavo y al otro día hago el proceso. Pero no llego a trabajar con la misma ropa. Mantener el orden y la limpieza durante los descansos, o sea, como no vamos a estar preparando siempre, pero una vez que termine, limpie, deje todo listo como si fuera a empezar nuevamente. No debe ingresar de una zona sucia a una zona limpia, ya dijimos, hacer buen uso de los baños.
En caso de padecer enfermedades como faringitis, otitis, amigdalitis, irritaciones, uno debe manifestarlo, ¿no? Eso tiene que tener entonces la dotación clara, no debe acostarse, inclinarse en lugares donde se pueda contaminar, usar manos limpias, uñas cortas, sin esmalte, entonces unas manos muy bonitas, agradables, para que, y no solamente para ellos, los que también van a entregar, porque el cliente a veces es muy fijón, y eso, hay clientes que son muy jodidos, y cuando usted va y lo queda mirando y dice, pero ¿por qué usted me sirve? ¿Cierto? Mire, usted está sudando, usted está masticando chicle, tiene, o sea, no cumple como con esas condiciones, ahí sí hay un problema. Entonces hay que entregarle al cliente como él lo quiere. Y si yo, o sea, puede ser un bar, puede ser un restaurante, puede ser un supermercado, bueno, un lugar grandísimo, todos los manipuladores deben presentarse y hacer las mismas condiciones. Los que trabajamos en este medio, cuando uno va a un restaurante, yo soy de los que siempre me estoy dando cuenta de todo lo que pasa alrededor, de cómo, qué es lo que tienen, cuál es su dotación, cómo está la persona, y si es recomendable, pues yo llego y le hago el llamado de atención, o dejo la sugerencia o la queja. El lavado de manos para todos. Ya ahora nos han metido ese cuento de lavarnos las manos contra el COVID, que está muy bien, pero los manipuladores deben hacerlo no solamente las manos, desde los codos hacia abajo. Entonces yo en las prácticas, pues normalmente usted llega, se enjuaga desde los antebrazos, se aplica el jabón, se saca espuma, se restriega muy bien, se deja toda esta condición desde los codos hacia la parte de abajo y posteriormente se enjuaga. Y no se utilizan las mismas toallas que todo mundo tiene, no, sino que hay las toallas de papel para poderse limpiar la bota con la misma toalla, puede cerrar la llave, ¿cierto? Y queda ya con unas manos limpias. No es llegar a tocar llaves ni nada por el estilo, no, hay que también tener estos procesos de desinfección. Manipuladores, cabello recogido y cubierto con cofia o con gorro. Que si son repartidores o los que llevan del área de preparación a la mesa, bien sea con un gorro o con una gorra, pero no andar con el cabello suelto. O sea, si en el caso de las damas, un cabello muy recogido, que se mire como y que sea impecable, ¿no? Que se mire la inocuidad. Usar el tapabocas o la cofia, calzado cerrado, antideslizante, si es necesario utilizar guantes, se los utiliza o de lo contrario no. No se permite joyas ni relojes, ya habíamos dicho. ¿Qué no se debe hacer? No tosa, no estornude, no se rasque en el área de preparación de alimentos. No utilice los limpiones para secarse las manos, para matar moscas, para secarse el sudor. A veces no escupa, no se hurga la nariz o no haga ninguna práctica que sea que le pique el cuerpo, no se rasque. No, las manos son únicamente para manipular alimentos. No coja monedas, no salga a comprar, que a fumarse el cigarrillo, ahora pues ya la práctica ya nadie se da las manos, ¿cierto? Porque ese era otro riesgo que se tenía. Pero pues igual usted tiene que tener su área despejada y limpia. Entonces ya habíamos dicho de estas prácticas, cuidar las heridas, no utilizar maquillaje. Las mujeres no deben utilizar maquillaje en el área de preparación. Que si llega hay que quitarse el maquillaje porque no es recomendable. O sea, esto es una de las prácticas que se evalúa bastante dentro de un proceso de inspección, ¿vale? Y existen diferentes temperaturas. O sea, los microorganismos se reproducen si hay entre 5 y 65 grados centígrados. Entonces, o tengo que tener una temperatura muy alta, pero pues esto me va a poner a sudar y el ambiente y demás, o tengo que tener una temperatura muy baja. Por eso se recomienda tener todo en refrigeración, sacar, preparar a altas temperaturas, servir y consumo instantáneo. Y se acabó. Con eso se cumple como este requisito de mantener un área desinfectada, ¿cierto?
Pues aquí nos hablan sobre la parte de las zetas, ¿no? Las enfermedades de transmisión de los alimentos que pues se presentan por diferentes situaciones y que hay que tenerlas en consideración y tenerlas en cuenta. O sea, que la persona le puede generar vómitos, diarreas y que se transmite por agua, se previene por una buena manipulación de los alimentos, síntomas que se puedan generar. Bueno, esto yo les entrego para que ustedes lo tengan. ¿Cómo se puede prevenir una ETA? Entonces, lavarse las manos, limpiarse todas las superficies, hacer los procesos de limpieza y desinfección. Y lo que me interesa aquí es cómo encontrar, miren, amebas, porque las personas tienen, o sea, dentro de sus organismos están contaminadas. ¿Cuántas veces hemos tenido dolores de estómago, dolores, nos ha dado diarrea, nos toca tomar una cosa y otra? Estamos contaminados porque no sabemos dónde fue que la adquirimos y no sabemos qué fue lo que pasó, o sea, para evitar esos problemas que se puedan presentar, ¿no? Intoxicaciones alimentarias que afectan a los niños, entonces los niños son los que más se exponen a este tipo de infecciones. Entonces, por eso dicen, lave muy bien los alimentos, conserve muy bien los alimentos, desinfecte muy bien los alimentos y no los deje expuestos sobre superficies que puedan dar contaminación. Y lo que uno hace es, este caso, tener esta fórmula para hacer una dosificación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Yo voy a desinfectar con cloro y siempre es recomendable utilizar cloro. Y esta es una fórmula para saber cuánto cloro yo debo utilizar para desinfectar. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es identificar el volumen que yo quiero preparar, la concentración a la cual voy a llevar esa solución, el porcentaje de cloro que viene en el recipiente y un factor de conversión que es de 10. Entonces, estas son como la guía que nosotros vamos a trabajar. Agua para consumo, una parte por millón. En nuestras casas, en donde sea, uno agrega una gotica por cada cantidad ¿cómo se llama? Es una gota por litro aproximadamente. Para frutas de corteza comestible, 30 partes por millón, frutas de corteza gruesa, 50, vegetales. En este caso, lo que nos vamos a enfocar mucho es a trabajar superficies, mesones, utensilios y demás, que son 200 partes por millón, baños 400 partes por millón y superficies de alto riesgo de contaminación, llámese un drenaje, llámese el bote de basura y demás, 5,000 partes por millón. Aquí vamos a aplicar esta que es como lo más general en un área de preparación, 200 partes. Entonces, voy a desinfectar, bueno, me dice baños. El baño que ustedes tienen lo van a desinfectar y van a utilizar van a preparar 5 litros. Y esos 5 litros que los van a hacer, puede ser menos, o sea, puede ser un litro. Y con un litro usted lo esparce y con eso es suficiente, ¿cierto? Porque estamos mirando dimensiones. Acá son 5 litros para echarle, mejor dicho, por todo el baño, pero como estamos acá, son en un litro, un litro y bueno, estas condiciones. Entonces, si yo fuera a hacer 5 litros normalmente, lo que hago es decir, bueno, ¿cuánto voy a utilizar? Entonces yo digo 5 litros por 400, que es la concentración de cloro que yo debo utilizar. Esto me da 2,000. Y esto lo voy a dividir entre la concentración a la que viene el cloro comercial que compramos, es de 5,25 partes por millón. O uno mira en la etiqueta y dice esto es de 25, ¿cierto? 5,25 por 10. Por lo tanto, haciendo esta división le da aproximadamente 38 centímetros cúbicos y se lo redondea a 40. Entonces, usted lo que hace es, en 5 litros de agua, le agrega 40 centímetros cúbicos de hipoclorito, que en este caso podría ser 4 jeringas de 10, que es bastante, por eso le digo, porque eso es para unos baños grandes. Pero si yo quisiera hacer este mismo ejercicio, o sea, para, en este caso, un litro que quiero desinfectar con un litro de agua, donde yo pueda introducir un pañito y desinfectar completamente todo,
entonces sería 1 litro, ¿cierto? 1 litro por la concentración de superficies en cocina o en la parte interna son 200. Entonces esto vendría a decir 1 por 200 sería 200, ¿cierto? Dividido entre, abro paréntesis, ¿dónde está aquí el paréntesis? Entre 5.25, pues perdón, pues ahí sería 52.5, ¿no? 52.5. Me dice que esto es 3.8. En realidad serían 4 mililitros, o sea, coja 4 mililitros, que sería como una tapa o una media jeringa, 4 mililitros en 1 litro con agua. Lo revuelve y ya con eso usted puede limpiar mesones, superficies, paredes, hasta el mismo piso. Deja 10 minutos aplicar y luego remueve con un trapo ya con agua normal y ya lo que ha hecho eso es matar las bacterias que estaban ahí. Y con esta fórmula es donde ustedes van a tener que seguirlas trabajando, o sea, ya es esa proporción que nosotros venimos a desarrollar, ¿cierto? Bueno, esto es un ejercicio que uno ya como que lo identifica. Igual yo se los envío, pero ya sabemos esa relación. 4 mililitros o 4 centímetros cúbicos, una jeringa de 5 le toma 4, eso lo agrega en un litro de agua y lo puede desinfectar. ¿Cuántos mililitros trae una botellita de límpido? Vienen 250, ¿cierto? 250 entre 4 le alcanza aproximadamente como para 50 veces. Entonces, si usted va a desinfectar durante un mes, 50 veces una botella le equivale para un mes completo y pasadito. Miren, o sea, la dimensión, que a veces uno coge el cloro y uno empieza a echarle y se acabó, toca comprar más. No, o sea, hay que ser, o sea, ¿qué es lo que voy a trabajar? ¿Cierto? Ese es como el ejercicio del proceso de buenas prácticas de manipulación para en este caso de alimentos. Entonces, con esto vamos a finalizar hoy como la capacitación, o sea, ya este proceso ya quedan ustedes es en desarrollar un buen trabajo, de cumplir como con estas normas, de ya aportar su dotación y cumplir con todas las situaciones que a usted le están generando